Capítulo 9. La unción doble. Volved a la fortaleza, oh cautivos de la esperanza. Hoy mismo anuncio que el doble te restituiré. Zacarías 9:12. Un hombre vino a mi oficina para hacer una consulta sobre su vida. Tenía problemas financieros y creía que su llamado era el ministerio, pero no podía sostener con las pequeñas donaciones que recibía. Mientras oraba por él, percibí que Dios había puesto un regalo de salvación en sus manos. Pero Dios también le estaba dando una estrategia comercial para el Internet y deseaba que utilizara sus capacidades tecnológicas para poder mantenerse. Cuando le dije esto, reaccionó a la defensiva. Pero me deshice de todas mis capacidades y de mi carrera para seguir a Jesús. Ahora vivo de la fe. No, Dios te ha dado esta capacidad, le dije, y el ministerio no es solo para las cuatro paredes de la iglesia. Te ha llamado, pero no exclusivamente a la iglesia. ¿Te refieres a un negocio de tiendas de campaña?, preguntó, refiriéndose al apóstol Pablo. Fue entonces que comprendí cuán distorsionada se ha vuelto la perspectiva del creyente cristiano promedio de los trabajos normales en nuestro mundo. Tendemos a pensar que son para ciudadanos de segunda clase del reino de los cielos, así que le dije, no, Dios no te ha dado la capacidad de fabricar tiendas, te ha dado una unción doble, has sido llamado a construir el reino y ministrar con poder también dentro de una iglesia, también has sido llamado a inspirar caminos nuevos para que los cristianos puedan crear páginas web, has sido llamado a crear formatos nuevos para que muchas personas transmitan mensajes tanto a la iglesia como a los mercados del mundo. A través de esto te pondrás en contacto con muchas personas que Jesús ama, pero que no le interesan a nadie más, y serás su portavoz. No tienes que elegir entre una o la otra. Inmediatamente sintió un peso en su espíritu y supo que era la presencia de Dios. Su mente se libró de esa lucha contra una identidad equivocada en su llamado personal. La provisión estaba en sus manos, como la vara estuvo en las manos de Moisés. Un despertar divino. Una noche, una alarma chillona me despertó de un sueño profundo. Medio dormido vi una mesa de noche y me di cuenta de que no tenía ninguna alarma programada en mi habitación. El sonido había venido del cielo. Dios me había despertado. Él me dijo, está por ocurrir un despertar masivo en el cuerpo de Cristo. Llamaré a una generación sin esperanza para que more en mí. Cuando lleguen las masas, heredarán no solo como hijos, sino también como la novia de Cristo. Es una herencia doble que deberá administrarse ahora incluso en la tierra. El favor beneficia a los que brillan bajo la luz del cielo. Las Sagradas Escrituras nos recuerdan que y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis de las riquezas de las naciones, y en su gloria os jactaréis. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Isaías 61, del 6 al 7. En los últimos días, Dios desea levantar el remanente de personas que reflejarán el testimonio de José escrito en el libro de Génesis. José nació con el favor de su padre, pero sus hermanos estaban celosos. Tras un viaje largo, oprimido y sacrificado, José terminó sirviendo al faraón y fue puesto a cargo de una gran parte del reino. Su posición le permitió proveer al pueblo de Dios Israel de formas generosas que habrían sido imposibles si él no hubiera sido designado para este papel. José no solo fue elegido por el faraón para un papel de liderazgo importante, sino que también obtuvo el favor de Dios y fue nombrado para un papel de liderazgo celestial sobre el pueblo de pacto con Dios. Como el profeta Samuel, José creció en favor primero con Dios y luego con la humanidad. Esto le proporcionó una función entre los seres humanos y luego para Dios y el pueblo de Dios. José es una imagen parabólica de lo que Dios les pide a muchos, que paguen un precio en este momento. José pagó un gran precio y muchas veces se preguntó por qué Dios permitía calamidades tan grandes en su vida. Puesto que José conservó su corazón justo sin importar cuán terribles fueran las circunstancias, siempre aumentó su favor en cualquier entorno en el que él se encontraba. Ya fuera en la casa de Potifar, en prisión o con el faraón, esto es un ejemplo del pueblo de la alianza con Dios y del favor asignado a nosotros en la tierra. Dios también desea otorgarle a su pueblo de la alianza influencia y favorecerlo incluso en medio del sufrimiento. Es hora de aprovechar las promesas de Dios.
Él ha guiado a muchos a lo largo de este viaje de obediencia para que, en el momento justo, puedan levantarse en medio de la hambruna de creatividad y del desierto de esterilidad que ensombrecerá al mundo en el final de los tiempos. Como mencioné anteriormente, la gran gracia que ha recubierto al mundo occidental nos parece tan común que tendemos a darla por sentado. Sin embargo, un día Dios retirará esta gran gracia y solo prosperará lo que está espiritualmente impulsado por Dios o el enemigo. El esfuerzo humano no conseguirá nada. Las personas tendrán que elegir a quién servir. Cuando ese momento llegue, a aquellos con la unción de José se les confiará una administración considerable de bendiciones, para que todos los propósitos de Jesús no dejen de ser cumplidos por falta de recursos. Ministrando a los pobres. Cuando el ministro de las Finanzas me visitó por primera vez, me mostró un movimiento monetario poderoso que comenzaría a curar el hambre y a los pobres de la tierra. Una de las formas más directas y eficientes de lograr que los creyentes en el mundo occidental concuerden con el ministro de las Finanzas y vean los recursos del cielo ingresar a sus vidas es orar para que tengamos un corazón para los pobres de la tierra. En mi segunda experiencia con el ministro de las Finanzas, este me aconsejó: cuando amas a los que no son amados, adquieres mayor autoridad. Cuando los amas de formas tangibles como alimentándolos, vistiéndolos, cuidándolos, visitándolos, adoptándolos, entonces aceleras la actividad de Dios en otras áreas de tu vida. Se abren los cielos sobre ti, así como proporcionó a Jesús una mayor influencia cuando tocó a los pobres y afligidos de la tierra. Cuando Jesús tocó a los pobres y a los débiles y los hizo completos mediante su amor, los ministerios del cielo más grandes y jamás antes conocidos por la humanidad fueron traídos a la tierra y la luz de Dios se incrementó en todo el mundo. Imita eso. El ministro de las Finanzas entonces me llevó al libro de Isaías. ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las correas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Isaías 58, del 6 al 12. Este pasaje nos da la llave más importante para la aceleración espiritual y el crecimiento con el favor de Dios y la humanidad. El movimiento de Dios para redistribuir y multiplicar las finanzas y los recursos continuará y se intensificará entre sus seguidores hasta la culminación terrenal del final de los tiempos. En ese momento, Dios utilizará su cuerpo para transportar grandes riquezas y recursos, y así cumplirá sus propósitos para la nación de Israel. Ya lo sabes ahora, todo empezará con los pobres. Basado en lo que este ángel compasivo me reveló, no creo que nadie pueda prosperar realmente en el reino de Dios sin un corazón para los pobres.